Y qué bonito que en verdad las carreras o las posibilidades de hacer cosas en verdad vienen por encontrarte con gente que te da también la oportunidad de crear. Bueno, pero llámame. Y cuando me da su tarjeta es Osvaldo Cisneros. Y yo digo, bueno, la fiesta no estaba tan aburrida. Y es impresionante que empiezas a hacer y alguien, capaz no todo el mundo valora al 100 lo que haces, pero hay dos o tres personas que sí valoran lo que tú estás haciendo. Y de ahí es donde viene el potencial crecimiento. Tú tienes que entender el board game, o sea, el tablero en el que tú juegas, ¿ok? Y para tú ganar la jugada, o sea, tienes que entender las reglas del juego. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Y en alianza con Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center. Es un privilegio de mi vida conocer gente que admiro, que respeto y a través del tiempo conservar esas relaciones, construirlas, fortalecerlas y ver además el camino que esas personas han transitado. Y hoy para mí vamos a presentar un episodio en The Way súper especial porque me acompaña alguien que cumple con todas esas características, alguien que conozco desde hace varios años atrás y he visto cómo ha venido poco a poco construyendo su camino. Y en mi caso, la admiración que siempre he tenido por su mente, por su intelecto, por su manejo emocional, por la forma que tiene para construir equipos, para crear cosas desde cero, ha permanecido y ha crecido en el tiempo. Es mi queridísima amiga Vero Ruiz del Viso. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí contigo. Feliz de que me acompañes. Yo pensaba que no lo íbamos a lograr, sinceramente, porque cuando llegas a Caracas tienes La miles de agenda es actividades. complicada. Bueno, sí, es la realidad de... justo estaba pensando en estos días que hay los millennials venezolanos que vivimos como la crisis 2014, la crisis 2017, más la universidad, cuando llamamos crisis, bueno, todos los retos socioeconómicos que tuvimos y que nos enfrentaron tanto con este proceso migratorio. Sí. Ahora estoy viendo, por ejemplo, vi a un amigo hace poco que está viviendo entre Argentina y tiene una compañía súper importante ahorita creciendo en Venezuela. ¿A quién te refieres? A Pedro Pedro Vallenilla, Vallenilla, claro, está en que Buenos sé. Aires. Sí, sí. O por ejemplo, otros amigos que están empezando a ver cómo, y de alguna manera es interesante traer esa experiencia que algunos han construido por pocos años o algunos más años afuera, y ese compromiso entre estar aquí y también continuar lo que has ido construyendo en otros países. Entonces, bueno, es un reto, que es un reto bonito, porque es un Sí. reto que te permite reconectarte todo el tiempo, tener una noción real de lo que significa el país actualmente. Y a mí me encanta, tengo aquí un equipo más o menos Importante, numeroso, sí, sí. son más de 80 personas ya en Venezuela. Entonces, bueno, venir a atender el equipo es fundamental para mí. Entonces, claro, Sí. a veces es difícil como estar en los eventos o venir al podcast porque esa es mi prioridad, o sea, ver cómo está la gente que trabaja conmigo y qué puedo hacer por ellos, No, y pero cómo estoy están muy nuestros contento clientes. de que te hayas tomado el tiempo y además por suerte es un sábado, entonces de repente es menos demandante. Exacto. Pero sobre esto que estabas diciendo, sobre esas realidades sobre las cuales nos tocó construir nuestras vidas, nuestras carreras, yo creo que eso marca muchísimo la forma en la que nosotros incluso afrontamos nuevos retos, nuevos desafíos, ¿no? Pero desde que te conozco, mira, yo estaba pensando anoche antes de esta grabación, ¿cuál fue la primera vez en la que yo supe de Verónica Ruiz del Viso? Ajá, Además, ¿cuál fue? estábamos en la época de la universidad y tú estabas con la revista Ojo, estás en la UCAP, y ya en ese momento ¿Y dónde estabas tú? yo estaba en la universidad, pero en la central. Ok, ajá. Entonces, Para yo ponerle... claro, el contexto, ajá. Y entonces se hablaba ya de la revista Ojo, ¿no? Y era como, sí se sabía quién era Verónica Ruiz del Viso, pero era alguien que no estaba construyendo una carrera tradicional. De alguna manera estabas como innovando dentro de un medio tradicional, estabas haciendo algo distinto que ya desde ese entonces llamaba la atención y ya generaba opinión, recuerdo eso. Luego yo entré a trabajar en la radio del Ateneo de Caracas, que fue una emisora que existió, y tú llevabas varias marcas con lo que se llamó, creo que fue la primera empresa que fundaste de marketing digital, Mashup. que era, no, Ojo Viral Marketing. Ajá, Me- claro, más porque la atrás. revista se llama Ojo y Exacto. tuvo como un periodo en el que estaba mutando, de si continuamos siendo un medio impreso Claro. a esto nuevo que están solicitándome
y yo no quería como dividirme en distintos proyectos, sino bueno, ya que estoy construyendo esto con este equipo, quiero invitar a este equipo a ser parte de esto que me están proponiendo las marcas. Al final quien me jala a ese mundo son las mismas marcas, porque me dicen, eso que estás haciendo con el medio impreso, porque ¿qué pasa? El medio impreso no era la impresión de la revista per se y ya, sino la construcción de la marca. Entonces, cuando yo quería que la revista y Ojo fuera una marca relevante, mi medio natural fue Facebook. Entonces, empezar a hacer una comunidad a través de Facebook. Y yo hacía muchos eventos y la convocatoria de esos eventos era solo por Facebook. Y llegamos a hacer eventos grandes. ¿Estamos hablando qué año? 2008. 2008. Y además había algo diferenciador en la propuesta de la revista, me acuerdo. Incluso me acuerdo que te invité al programa de radio y llegaste con las revistas como un forro negro y decía objeto de colección. Entonces, en ese momento, míralo atrás de la historia, ¿no? En ese momento me acuerdo que eras de esas primeras personas que decía, es que ya este formato impreso tiene que pasar a ser un objeto de colección, sí, porque todo tiene que digitalizar. Esto contamina. Cuando tú imprimes algo, realmente debe ser algo que vale la pena tener impreso y debe ser especial y atemporal. Ese era como el discurso. Sí, porque todo comienza cuando yo emprendo, fue que prácticamente el contexto me llevó a eso. Para los que no me conocen, mi mamá falleció y yo soy hermana mayor, entonces no tenía como otro hermano de quien ver qué íbamos a hacer. Por ti, sí. Exacto. Y bueno, mi papá en ese momento no estaba presente como en las responsabilidades de la vida de sus hijos. Entonces, bueno, mi mamá lamentablemente fallece y empiezo yo a enfrentarme con la realidad de la construcción de cómo voy a pagar mis gastos, cómo voy a pagar la universidad. Estoy estudiando en una universidad privada, la católica, cómo va a ser mi casa, porque además fue un duelo no solamente a la pérdida de mi mamá, sino al rol. Tú dejas de ser hija, que tu mamá se encarga de ciertas cosas y tiene como la responsabilidad a ser yo la que me toca encargar, y eso es un cambio también en mi rol. Sí. Y además mi hermano menor estaba recién en su adolescencia, entonces era como ahora que yo soy mamá de un adolescente de pronto a esta edad que no llego ni a los 20. Entonces ahí fue que yo empiezo a trabajar. Yo tuve la fortuna de que para mí mi refugio de muchas cosas fue el hacer. No necesariamente el trabajo, sino el hacer y el crear, porque, bueno, por mi personalidad, lo que no me entusiasma tanto, me cuesta muchísimo, que eso le pasa mucho a la gente creativa, que es como que, bueno, lo que no te gusta es como imposible para mí. Sí. Entonces, claro, yo decía, bueno, si me meto a trabajar en un sitio por el dinero, esto me va a matar, me consume, yo soy una persona de ideas, soy una persona inquieta. Entonces yo empecé a trabajar en lo que yo quería hacer a futuro, o sea, así empecé a verlo y decía, bueno, yo quiero aprender de la radio. Entonces de ahí vino mi amistad con Losher. Sí. Exacto. De ahí vino mi amistad con el locutor Iván Losher, que bueno, quizás la generación alfa y la generación Z no conoce, pero por Dios. Es una referencia en Venezuela. Exacto, una de las voces más destacadas por muchos años venezolana. O empiezo también yo empecé a trabajar, yo trabajé en Revista Complot, que fue una revista de papel glacé, muy, muy elitesca, como una referencia importante del mundo editorial aquí en Venezuela. Y esas experiencias editoriales me llevaron a entender cómo yo podía innovar dentro del sector editorial. Entonces, cuando yo estaba trabajando para esta revista, que trabajé para una que se llamó Siete Placeres, que duró un poquito, trabajé para otra que se llama Portadas, que sus dueños eran de San Cristóbal, trabajé para Complot, porque claro, a esa edad estás explorando tus opciones, entendiendo y un poco qué lugar tienes tú. O sea, yo quiero que me diga alguien que si puede vivir de solo hacer artículos para una revista, ni en ese entonces ni ahora. Sí, pero también había como, por lo que escucho y lo que recuerdo haber vivido, como una necesidad de innovar, o sea, no es nada más pertenecer para obtener un dinero. No, exacto, y ahí lo que yo vi fue que la gente que tenía revistas que se entregaban a la gente joven eran revistas de sociales. Entonces era que sí, Sin Flash, Rumba Caracas, y entonces eran un montón de fotos de gente en fiesta. Sí. Entonces, claro, tú la buscabas porque tú salías en un microespacio de este tamaño, pero tenías una revista llena de gente que tú no conoces, que lo que vas a hacer es votarlo después. Entonces yo decía, eso es un sacrilegio, o sea, como el medio ambiente, o sea, cómo esto se imprime para ser tan desechable. Entonces yo empecé a preguntar a los adultos en ese momento, porque yo también, yo veo esa edad
yo tengo una hija de 15 años y eso es como si yo hubiera en 3 años Carlota emprendiendo. Me parece insólito. O sea, yo lo veo ahorita y me parece wow, pero bueno, fueron las circunstancias del momento y mi sentido de urgencia por hacer cosas de esa edad. Sí, Entonces, que hay que añadir ahí, en el paralelo que tú estabas desarrollando estas ideas, al poco tiempo tú sales embarazada. sí, yo me convertí yo tuve 2 embarazos. Uno primero que perdí y luego Carlota, que es buscada. O sea, de todas estas cosas yo le digo a Carlota, te voy a contar todo esto, pero no es una ruta de acción. O sea, como que yo estoy viva, pues, de unas circunstancias distintas. Lo logré, me fue bien y tú estás bien. Exacto, pero bueno, después de pasar por ese proceso de entendimiento, este es uno de mis cuentos favoritos de cuando yo comencé, que quisiera que la gente lo escuchara como que tú no sabes ni siquiera en dónde te vas a conseguir oportunidades y qué bonito que en verdad las carreras o las posibilidades de hacer cosas en verdad vienen por encontrarte con gente que te da también la oportunidad de crear. Y una de las cosas fue que trabajando para esta revista me mandan a cubrir un evento de una telefónica muy importante aquí en Caracas. Yo, bueno, como te estoy diciendo, 19 años, o sea, pongan un poquito de contexto, o 18, yo estoy cubriendo este evento y era una fiesta de Navidad aburridísima, donde no pasaba nada. Yo decía, es que no sé ni qué escribir, porque, o sea, acabo de poner y que la peor fiesta de Navidad corporativa que he visto en los años de mi vida. Y estoy sentada en una mesa que estaba Pastor Oviedo, que era imagen de esa telefónica, y estábamos hablando, y bueno, esto le falta. Era la época en que Pastor Oviedo era como el trendy en la Sony Entertainment Television, en esos años, para poner en contexto. Bueno, tremendo host, él estaba de host, pero tenía un público difícil, porque eso de broma había como medio una gaita sonando bajito. Entonces nos sentamos en esa mesa y yo veo que hay un señor mayor ahí sentado, igual de aburrido que yo, y yo le empiezo a hablar, y que bueno, esto para hacer Navidad les falta como vida. Tú estás tan aburrido como yo. Exacto, y empezamos a conversar y él me dice, bueno, ¿y qué haces tú? Yo le digo, bueno, trabajo en esto, pero estoy pensando hacer, porque mira, existe Facebook, entonces claro, no tiene sentido imprimir fotos de gente en rumbas. Cuando yo veo las fotos de mis amigos que están haciendo, es en Facebook. Entonces, para mí, yo quiero hacer un medio impreso que destaque a los jóvenes, pero que eso se derive en actividades y que además cada universidad es un mundo y como que hilo conductor entre universidades, como alguien de ULA se puede conectar con alguien de Luz, pero con alguien de la UCAP, pero con alguien de la Simón, con de la Metro, con la Central, que son cada uno es como una burbuja y darle vitrina a esos talentos, así, tiqui. Y el tipo aquí, que bueno, me encanta. Y cuéntame más lo de Facebook. Y yo, bueno, sería como el lugar central para construir marca, porque y ahí buscaríamos a la gente. Bueno, un pitch que me salió ahí en 5 minutos. Y él y que, bueno, pero llámame. Y cuando me da su tarjeta es Osvaldo Cisneros. Y yo digo, bueno, la fiesta no estaba tan aburrida, o sea, el presidente de la compañía. Claro. Y entonces él me dice, bueno, en enero, llámame. Y ahí viene como otra cosa que es esa uno que tiene que perder, no tiene ego. Yo creo que a lo largo que uno va creciendo en la carrera profesional se va contando un cuento de que ya yo tengo demasiada experiencia, ya he hecho estas cosas. Yo soy referencial en este área. Yo soy referencial. O mira estos cuentos. logros, exacto. Claro. Y fíjate que como en ese momento yo, mi ego X, yo lo que quería era poder hacer lo que quería hacer. Yo le escribí al señor Cisneros un día sí, un día también. Y obviamente él estaba ocupadísimo, que va a estar queriendo reunirse con la niña que conoció en la fiesta esta y chévere. Claro. Y CQ, que era su asistente en ese momento, me decía, bueno, el señor Cisneros no puede mañana. Y yo, bueno, no importa, yo llamo mañana. O sea, nada más que me atendieran, me parecía increíble. O sea, como esa frescura de ese momento. No había nada que perder tampoco. Nada que perder. Yo vuelvo a llamar mañana. ¿Cuánto me cuesta llamar mañana? 10 minutos. Pues llamo feliz. A mí no me afecta que no me puedan atender hoy. Y fueron tantas las veces que llamé que obviamente me dieron la reunión con Osvaldo. Y cuando llegué a la reunión, obviamente Osvaldo estaba súper ocupado y me hicieron esperar 6 horas y no había WhatsApp en ese momento. O sea, yo hoy me pregunto, ¿qué hice yo en esas 6 horas? Yo me imagino que yo leí todo lo que había en la mesa, vi todo lo que había en mi teléfono, pero sabes que ahí no había el ego, que a lo mejor si hoy en día claro, te hace esperar 6 horas, tú dices, no me quieren atender, me voy. Es esto? Una falta de respeto. Ajá. Entonces, bueno, pero uno también se ubica. O sea, como poner tu ego a un lado, te ubicas. No, esto es un señor que es dueño de cuántas empresas, un conglomerado, cuántos temas seguramente está atendiendo. Y yo más bien me emocionaba ver a gente entrar y salir de esa oficina y yo decía, wow, esto es una gente importante. Claro. Y luego me atiende y lo que es la visión de alguien que también sí ha tenido experiencia empresarial
fue en 5 minutos. Él me dijo, me encanta el proyecto, sobre todo me gusta, no abandones ese tema de Facebook que me interesa y de Twitter y todo lo que me estás diciendo, y yo te voy a conectar con Mónica Pachi, que está abajo, en el piso de abajo, en el piso tal, y tú te vas a reunir con ella y en 2-3 segundos era el principal sponsor. Y cuando me preguntaron, de la revista, sí, claro. entonces claro, yo siempre he sido más creativa que otra cosa, entonces cuando me preguntan, pero mi lógica funciona y empuja los proyectos mucho. Cuando abajo me preguntan, bueno, ¿cuánto puede costar el sponsorship? Pero yo sabía cuánto costaba la imprenta. Entonces yo no sabía cuánto costaba un sponsorship, no tenía ni idea. De mi revista, sabía cuánto costaba referenciar la de Complot, que trabajaba ahí, Claro. pero bueno. No eras Complot. No, Y además era otro una cosa target. que no ha salido ni Sí. la primera edición. Entonces Sí. yo le dije, cuesta tanto, que era el costo de la imprenta. Tú resolviste, Entonces digamos, tu tenía costo. el costo de primera inversión, ya lo tenía. Claro. Y así nace ese primer emprendimiento. Ahora, Facebook al principio como herramienta era considerado como realmente social y tú explorabas un poco para chismear la vida de otras personas, para saber si puso que estaba en una relación o no, si estuvo aquí. Ese era el uso que tú le ¿te dabas. acuerdas? o lo que estaba pasando en su vida, un viaje, Ajá. por ejemplo, ¿no? Pero verlo como una herramienta de negocios, como una oportunidad de conectar a otras personas. O sea, ¿tú sabías lo que, por ejemplo, estaba pasando con Facebook en Estados Unidos? ¿O fue algo que tú intuitivamente dijiste, esto lo podemos aplicar aquí en Venezuela? Creo que fue intuitivo. O sea, lo que yo veía era que era un lugar donde si tú tenías cierta influencia, era un lugar perfecto para convocar. O sea, si tú querías hacer un evento antes, tenías que esperar porque te dieran un espacio en un programa de radio para decir que el evento iba a Claro. suceder. Aquí no, o sea, esto era one on one. Entonces yo lo que veía en esa relación uno a uno era, no, aquí no hay que esperar a ver si a otro un medio importante le parece importante. Pero mira también algo muy interesante, que cuando tú empiezas a crear, quizás la gente a veces quiere como que mi emprendimiento en un año ya conquistar el mundo. Y yo no tenía como esa expectativa, yo lo que quería era mantenerlo vivo, que se dieran las primeras ideas, o sea, decir, que la revista mantuviera varias ediciones impresas, que pudiera hacer sus primeras actividades. Y es impresionante que empiezas a hacer y alguien, capaz no todo el mundo valora al 100 lo que haces, pero hay 2 o 3 personas que sí valoran lo que tú estás haciendo. Y de ahí es donde viene el potencial crecimiento, porque yo me acuerdo cuando Luis Chatén me entrevistó por primera vez en la radio. Y me entrevistó y luego cada edición que salía, Luis me invitaba a la radio, porque le parecía como que era un contenido fresco, que era algo como diferente. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado si Luis no me da ese espacio en la radio? Si César Miguel, que también fue como, que hoy en día es un gran amigo, pero que fue como un padrino en ese momento, no me lo da. Si Losher no se sienta conmigo en un restaurante en Las Mercedes y me presenta Iván Mata, que era otro locutor, y entonces Iván empieza a hablar de eso en la revista, y La Mega, sobre todo, se convirtió en un espacio que era muy aliada de ese primer proyecto. Y fue como, bueno, creando, vas demostrando, a veces creas más pequeño, pero no importa, alguien que fue valora eso chiquito que hiciste y de ahí puedes construir como un hilo de crecimiento. Y Había sentido de urgencia, pero eso no era lo que te movía. Lo que te movía era las ganas de crear algo sí, es interesante, que ni relevante. siquiera me movía mucho el dinero. O sea, yo lo sabía era cuánto me costaba vivir a mí y yo decía, sí, vivo de esto que me encanta, o sea, espectacular. Claro, Este, claro. Oye, hay que decir que además, si hay alguien que está viendo este podcast en cualquier otra parte, todos los personajes que tú estás nombrando, Luis Chatén, Iván Mata, Losher, César Miguel Rondón, pertenecen a una generación que tenía muchísima presencia Era más mediática en grande el que país. yo. Claro, una generación más grande y además muchísima presencia en la radio y la televisión del país. Ocupaban, digamos, la opinión pública y creo que la mayoría de ellos, por no decir todos, en estos tiempos que vimos no están tan presentes en Venezuela, pero han desarrollado carreras en distintas facetas en otras partes del mundo, Así la es. mayoría de ellos, ¿no? Así es. Pero ellos te ayudaron, ellos vieron el potencial de lo que tú estabas haciendo y a ti, mientras tanto, te movía el interés por crear algo que te hiciera feliz a ti. 100%. Y que tuviera algún impacto positivo en la vida de los demás. Porque al final el que le da valor a tu producto, a tu servicio, a lo que tú tienes para ofrecer, es la gente. Claro. Entonces tú puedes decir, no, esto es súper valioso porque yo le invierto 5 horas. Bueno, pero si tú le inviertes 5 horas en una consultoría, pero la consultoría no resuelve nada de tu cliente que le estás prestando la consultoría, ya no tiene el mismo valor. O sea, esas horas valen menos por el poco impacto que tiene en la vida de quien recibe el producto. Entonces, yo creo que eso siempre ha sido un motivador importante para mí, el cómo esto que yo estoy haciendo ayuda en la vida de los demás, cómo conecto estas ideas con algo que
mejora, ya sea porque los hace más felices, porque les da un beneficio, porque hace algo más fácil, ese tipo de cosas. Y creo que eso es un mindset que tiene que tener todo creador, todo emprendedor. Incluso trabajando en una empresa, yo creo que la gente que más crece corporativamente es la que entra con la mentalidad de ¿cómo agrego valor? Porque el valor no viene porque yo tuve 3 chapas anteriores de 5 empresas increíbles. Claro. O porque estudié tal o cual cosa. Otra cosa, sino como que, bueno, buenísimo lo que estudiaste, ¿cómo lo vas a poner al servicio de? Entonces, bueno, yo no sé si es porque estudié, a veces me lo he preguntado, porque yo tenía como ya eso tan en mí. O sea, eso no fue forzado ni muy pensado. Yo no sé si fue porque estudié en un colegio de monjas jesuitas, entonces y después en la católica, y todo es amar y servir, no lo sé. Pero estaba naturalmente en mí. ¿Cómo soy útil? O sea, esto que estoy haciendo es útil ¿para qué? Y también las habilidades de comunicación, porque entiendo que cuando estudiabas en el Mater, Salvatore, que es tu colegio, tú eras la chica que exponía, que le gustaba hacer una cartelera, Sí. que tenías esa propensión. Sí, yo era bien cómica porque creía mucho en mis ideas. Ajá. Entonces yo a veces creo que la gente como que le das como el miedo a cómo lo recibe la gente, porque si tú Nadie le va a parar, nadie tienes lo un va a leer, deseo nadie lo va a tan ver. lindo, Sí. sí, pero o sea, menos mal que a veces a mí no me importa, o sea, yo bueno, probé, grabé este TikTok y aprendí algo, o sea, no funcionó, o mira, definitivamente tengo que hablar de esta otra manera, o hacerlo, o reducir mis ideas más rápido, pero no me importa, o sea, tampoco es que me afecta tanto si la gente lo aplaude o no lo aplaude. Y creo que eso vino por las profesoras de lo que es la educación básica y primaria y bachillerato. Es muy importante porque mis profesoras de castellano y literatura, el Mater Salvatore, Esperanza, Yula, Yanina, un montón de profesoras que yo tuve, fueron cero de cortarme las alas, todo lo contrario. O sea, tuve una profesora, Qué importante eso. una profesora que su origen es español, que se llama Esperanza, ella vio que yo empecé a negociar con las monjas y con la gente del colegio porque yo quería poner un periódico en las carteleras. Entonces, claro, comunicador lo tenía desde la cuna, creo. Claramente. Y entonces ella como que, mira, ven a mi oficina y ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces yo, bueno, mira, que yo sé que imprimir varios como periódicos del colegio es complicado, pero aquí hay carteleras. Entonces, bueno, en las carteleras a veces se ponen unas cosas que nadie lee, pero si yo pongo algo que llame la atención porque lo escribió alguien del colegio, no porque lo escribieron las monjas, sino porque lo escribió alguien del colegio y podemos mostrar ahí, no sé qué. A ella le pareció tan extraordinario eso que ella me dijo, bueno, buenísimo, cada vez que lo escribas tráemelo para revisarlo. Sí, claro. Y bueno, y yo feliz porque tráemelo para revisarlo no era un no. O sea, Claro. capaz alguien más rebelde que revisar qué. Exacto. Pero a cuenta de que Me si van tú a eres el censurar. alumno. Claro. También la gente a veces que eso también, otro consejo es, tú tienes que entender el board game, o sea, el tablero en el que tú juegas, ¿ok? Y para tú ganar la jugada, o sea, tienes que entender las reglas del juego. Claro. Y a veces uno lucha mucho entras en una organización y entonces estás quejándote todo el día, como que, ay, es que en esta empresa no nos dejan hacer nada. Tú te leíste las instrucciones, o sea, quizás no se puede hacer algo y hay una vía donde otro gane y tienes que sumar al otro que te apoye a transformar eso, pero a veces esa como rabia con lo que no sucede no ayuda en nada, no es útil. Sí. Entonces yo decía, bueno, ya tengo una aliada, eso es lo que yo necesito, una profesora aliada Ahora en el tengo que colegio. demostrar y puede ser un reto que pueda hacerlo bien. Y pues es un reto creativo, como Claro. algo que sea interesante para las niñas de primer año y que la maestra piense que está bien como para poner en la cartelera. Mira, pero tú crees en los signos, Vero, esto nunca te lo había preguntado. ¿Crees en los signos del zodíaco? Mira, lo que pasa es que hay unos signos hay unos signos que yo ni sé. O sea, Ajá. entonces tú me preguntas Sagitario, no tengo ni idea Ajá. de cómo vamos a salir. Entonces, Pero tú eres Capricornio. yo soy Capricornio, ascendente Aries, Luna en Aries. Bueno, yo no sé, tampoco soy experto en el tema. de Pero la- bueno, eso me lo dijeron eventualmente en algo. Claro. Creo que Michael me regaló que me hicieran una carta astral. ¿Ah, sí? Una cosa así, Michael me la mete. Mira, esto es impresionante. En cada podcast lo nombramos. Es impresionante el impacto que Michael ha tenido en la vida de todos nosotros. ¿En serio? Es increíble. Todos lo hemos Todos nombrado los de manera emprendedores. espontánea. Todos. Ay, qué bien. Te pregunto lo de los bello. signos porque esto que dices es muy de Capricornio, según entiendo. Mi mejor amigo es Capricornio, conozco mucha gente Capricornio y es como, a mí no me importa si los demás creen o no en esto. Yo creo en esto tanto que yo lo voy a hacer. Bueno, a mí lo que me dijeron, esto me lo dijo Erika de la Vega, que es así, cree en los signos, pero wow. O sea, Erika, yo se lo chismeé a Manuel Ángel Redondo en Entregrados. Ajá. Él me llamó y me dijo, mira, Erika va a venir a Entregrados, ¿qué dato me puedes dar para sacarlo? Y yo le digo,
que Erika pasa su cumpleaños donde diga el astrólogo. Y a veces es que sí en Alaska, literal. Que hace unos años, yo que Erika, ¿qué haces en Alaska? Mañana es tu cumpleaños. Es que aquí tengo que recibir las energías de qué sé yo, qué carrizo. Pero bueno, el punto es que Erika sí cree full y ha sido muy cómica siempre esas conversaciones con Erika. Y Erika me dice, fíjate mucho como en el elemento, la cabra. Entonces las cabras, ellos van a las montañas más difíciles. Y entonces tú la ves paradita en una piedra que uno no sabe ni cómo esa cabra llegó montada a esa piedra, pero es un esfuerzo. Y les gusta mucho también ir, no están esperando por nadie, no van en manada. O sea, si deciden que se van a subir ahí, la cabra va y se sube sola ahí. Me parece tan Verónica Ruiz del Viso, Ah. porque has podido como desarrollar una carrera que ha sido pública y notoria, y nosotros, los que pertenecemos también al mundo de los medios, lo vimos, hemos visto el trabajo empresarial, pero no te fuiste como por el camino clásico. De repente has podido optar por quedarte en los medios tradicionales, has podido optar por seguir haciendo radio, que también lo hiciste durante un tiempo. Sí. Has podido comunicar ahora a través de un formato de podcast propio, etcétera. Has desarrollado tus proyectos editoriales, pero en lo digital, pero lo has hecho de una manera diferente. Es como construirlo de una forma distinta. ¿Cómo llegó esa piedrita? La vio antes que todo el mundo y se atrevió a montarse ahí. Sí, sabes que si me preguntas cuál es uno de mis mayores temores, es que, bueno, por no sé, por edad, por cosas de la vida, como que no logré ver la próxima piedrita. Me da un susto horrible. O sea, si me preguntan como que tienes miedo a morirte, no sé qué, tal, bueno, obviamente no me gustaría dejar sola a Carlota, pero me da un pánico, como que no perder visión. Ay, me da mucho miedo. Pero bueno, creo que para no perder visión uno tiene que tener primero mucha humildad, porque creo que las generaciones, mientras como que se hacen mayores, como que hay cierta soberbia con las generaciones jóvenes. Lo viví yo siendo emprendedora joven, que era como todo el tiempo demostrar, además joven mujer, entonces era todo el tiempo demostrar que, bueno, porque yo hacía lo que hacía, porque yo había emprendido, que no fue, bueno, me pasó el año pasado que estuve en China de trabajo. Una de las preguntas que me hacían las mujeres en China era, pero tu empresa es una empresa que la heredaste. Y yo, no, una empresa familiar, tampoco. ¿Y qué es? Y yo, que bueno, la hice yo. Y en su forma asiática de ser, de estas jóvenes chinas, se sentaban y que cuéntanos más. O sea, yo quiero, y era así como, yo quisiera tanto poder verme a mí hacer un proyecto. Y a mí también era como shocking que ellas, o sea, la única manera de que un liderazgo femenino liderara una empresa es porque es por herencia, porque es una empresa familiar, porque forma parte de un conglomerado y que, bueno, tiene cierto estatus que, no sé, el magnate de tu familia decidió darte a ti la expresita esa. Pero para quien no está en contexto y por qué impresiona tanto, si te gustaría compartirlo con nosotros, ¿cuántas personas alrededor del mundo trabajan dentro de tu holding empresarial actualmente? somos 119 a esta fecha, por eso a veces entra gente o se desincorpora gente del equipo. Hay muchos que están fuera de Venezuela, de hecho una gran parte, creo que no, si no la mayoría, un número importante, están entre Panamá, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, el Caribe, Santo Domingo, algunas ciudades. Yo, bueno, después de todo este proceso de estar en el mundo de la comunicación más tradicional, la radio y eso, en el 2009 se acerca una marca muy importante de refrescos aquí en Venezuela. Y la podemos nombrar, Pepsi. Fue Pepsi y uno ellos tenían una gerencia que me encanta porque era una gerencia que quería innovar mucho. O sea, su motor era la innovación. Y eso fue muy oportuno para mí porque por eso coincidieron conmigo. Entonces, bueno, estaba Dimitri, Gustavo Reina, Fernando Rosales y Oscar Feliber. Y Oscar estaba como encargado de conectar a las universidades con la marca. Entonces, cuando Oscar fue a preguntar a las distintas universidades, como que mira, ¿qué cosas están pasando aquí como interesantes? Le llamó mucho la atención que en la Simón Bolívar le dijeran, hay algo que se llama Revista Ojo, Verónica Ruiz del Viso, ¿ella estudia aquí? No. Ah, ok. Y luego fue al interior o a otra ciudad del país, a mí no me gusta decir el interior, fue a otra ciudad del país y en esa otra ciudad del país le dijeron, bueno, en la Arturo Michelena, Verónica Ruiz del Viso, y dijo, esto está muy raro. Y entonces empezó a ver que estaba conectado y entendió que estaba conectado a través del ecosistema digital. Y ellos me invitan a Empresas Polar a una reunión y Oscar y Gustavo me dicen, mira, queremos que esto que tú estás haciendo para ti lo hagas ahora para Pepsi.
Y entonces se decía abrir las redes sociales de Pepsi, que eran como de las primeras marcas en toda Empresas Polar en tener sus propios canales digitales. Y ya ellos habían hecho por un periodo de tiempo redes sociales, pero sentían que estaba siendo como muy mecánico. O sea, que las habían abierto, pero que no estaban generando comunidad, que no estaban empezando a crecer. Porque probablemente estaban haciendo, dentro de esos experimentos que había, lo mismo que se trasladaba de los medios tradicionales a los digitales y no se entendía tampoco mucho. No tanto, porque de hecho las personas que lo estaban llevando en ese momento, luego yo me senté con ellas para poder construir una agencia. O sea, sobre todo eran personas ingenieros, entonces ellos sabían medir muy bien, que eso también, cuando tú estás haciendo algo nuevo en una organización, tienes que venderlo a la organización. O sea, decirles, mira, estamos metiendo recursos de nuestro presupuesto en este tema digital, pero yo tengo que llegar con unos números, con algo que respalde esa inversión, porque ese no es dinero de Oscar, o sea, eso es dinero de una empresa que tiene unos gastos ya planificados. Y ellos me decían mucho, sobre todo Gustavo me dijo en un almuerzo en Empresas Polar, me dijo, es que tú eres muy chama, entonces yo necesito validar, o sea, mostrar muy bien aquí con estos números, o sea, pero a este otro equipo le falta el elemento de crear sin miedo, o sea, porque queremos innovar, o sea, queremos que haya campañas que realmente como que emocionen a la gente. O sea, no queremos tener presencia en redes sociales, queremos emocionar con lo que está haciendo Pepsi en redes sociales. Y necesito que ustedes hablen, y él me dio el teléfono de la persona que estaba haciendo como llevando el proyecto. Y me acuerdo que nos sentamos en el centro comercial Tolón y yo le dije, ya listo, no hay nada que pensar, trabajemos juntos, o sea, trabajemos en equipo. Y nuevamente eso se lo debo demasiado como en esa etapa que no tengo, como que no sé, no tengo los golpes o los traumas que después da de la vida. El tiempo. Pero que yo estaba como que, bueno, si tú estás haciendo esto, así no te sacan a ti. Que otra persona hubiese pensado, bueno, si a esta gente le falta creatividad, déjame ver cómo resuelvo yo por otro lado y lo ofrezco yo. Y yo más bien estaba como que, yo no tengo canas, ¿cómo traigo a gente aquí con canas a la mesa para que sea más serio firmar un contrato conmigo? O sea, yo estaba como súper abierta a que yo no tenía resuelta la cosa yo, sino que... Y bueno, literal, estas personas tenían canas. Yo siempre digo, y luego leí un libro de emprendimiento en Estados Unidos, en Silicon Valley, que decía que a veces muchos los emprendedores de Silicon Valley traían gente gray hair, o sea, pelo gris. Eran súper canosos, eran jóvenes también, pero bueno, eran 9, 10 años mayor que yo, 8 años mayor que yo, sus canitas ya las tenían. Y yo, perfecto, eso es lo que yo necesito. Hombre, perfectísimo, para que balancear un poco aquí lo que necesita la marca para poder confiar, porque al final, y yo lo entiendo. O sea, validadores, pues, como yo toda la tenía vida. 20 años, por Cristo, o sea, sí, tampoco se podía confiar el presupuesto. No, y que bueno, y si yo me equivoco con 20 años, estrello a la marca. Entonces, eso, y ahí nace mi primera agencia ya formal, porque lo que yo hice con Ojo Viral Marketing, que fue el primer nombre, fueron mis primeras actividades como agencia. Viral Marketing. Ajá, exacto. Que era como una extensión de la revista. Hicimos cosas con el British Consul, que hicimos el primer flash mob que había en el país, imagínate esa época. Siento que ya voy a tener que ir a la jubilación. Pero es que pasa muy rápido, muchas cosas en poco tiempo. No es lineal, ahora es exponencial. Así es. Entonces, bueno, hice cosas con David Rondón, con el British Consul, que el otro día estábamos en mi cumpleaños hablando de eso. Luego trabajé con Tequechongo, con Fernando Ríos, que ahora está haciendo otras cosas aquí de emprendimiento. Fernando era el gerente de marca. Entonces hacíamos una campaña loquísima, que hoy podría funcionar perfecto. O sea, esa es la parte que me parece una locura. La campaña era que tú estabas de repente en tu clase en la universidad o en tu oficina, y llegaba el equipo Tequechongo porque había confabulado con amigos tuyos de la universidad y te daban una sorpresa. Entonces te traían, ponte una cajita de pequeños no sé qué, pero tenía una carta, y la carta estaba como súper personalizada, que daba miedo. Como que estamos súper felices porque sabemos que, no sé, que te encanta ahora jugar pádel, no sé qué, y en la universidad como la marca Tequechongo sabe eso. Y era una campaña donde yo me metía en Twitter, veía gente que era como líder de nodos. Los líderes de nodos son personas que no son ni influencers ni creadores de contenido, pero son influyentes en una un área. comunidad Entonces, específica. un presidente de un centro de la selección de fútbol de un colegio, el gerente general de una compañía. Entonces, ellos no necesariamente tienen una exposición pública. Entonces yo los buscaba, el nombre, no había LinkedIn en ese momento, los buscaba en Twitter y veía con quiénes interactuaban.
y los buscaba luego en Facebook y les escribía, mira, la marca Tequechón os quiere dar una sorpresa de tu amigo Álvaro. ¿Me puedes dar información de Álvaro y tal? Y ahorita sería capaz, súper peligroso, pero en ese momento la persona como tal y la gente de la marca llamaba formalmente, levantábamos como un brief y le llegaba esa carta que la gente, y lo grabábamos, que no era con la cámara del celular ni nada, sino con las mini bloggers de ese momento, y lo grabábamos, lo editamos, todo hecho por chamos universitarios, porque ese fue mi primer equipo de trabajo. Y esa campaña le fue súper bien, luego hicimos una campaña para el Mundial, y como ya yo tenía esta experiencia, Pepsi me dijo, bueno, eso mismo que estás haciendo, ya hazlo con nosotros. Y hice una primera campaña que se llamó 100 sonrisas, que eran 100 sorpresas a nivel nacional, y hacíamos cosas loquísimas, que si por ejemplo alguien iba al cine y antes de que empezara la película tenía un mensaje de sus amigos, entonces lo grabábamos. O más o menos en la misma sintonía de la campaña de Tequechón que me estabas contando. Tú sabes que antes de avanzar en las cosas y la forma en la que innovaron con Pepsi, porque esta historia es larga en el tiempo, fue uno de tus clientes más importantes a través del tiempo, donde tienes grandes amistades todavía. Yo recuerdo algo mucho de ti en esa época y eran tus cumpleaños. Ajá, sí. Que era, o sea, eso era una fauna, o sea, había de todo. Yo no sé cómo, digamos, ese poder de convocatoria que creo que todavía pasa, porque en tu último cumpleaños que te escribí te dije, tengo FOMO porque estaba un montón de gente chévere allá en Miami. Aquí era igual, pero aquí habían comediantes, periodistas de todas las edades, había sponsor, estaba tu hija Carlota chiquita, sí, todo ocurría en tu casa y era como, ¿cómo lograr concentrar toda esta gente en un mismo sitio, ¿no? Convocarlos, pero aparte siento que eso también quizás no ha sido estratégico, ha sido como cultivar un poco, digamos, tu trabajo a través del tiempo, pero al final también puede ser una clave para alguien que está comenzando trabajar esa relación. Bueno, porque creo que cuando tú tienes cierta edad no eres una amenaza para los demás. O sea, no sé si más adelante eso se puede como mantener exacto como ese momento de crecimiento. Es que yo era inofensiva, tenía 22 años, 23, y la gente no entendía, o sea, porque hasta era errática según la norma, o sea, había salido embarazada antes de no sé, la edad que la gente pensara que es la edad que hay que salir embarazado. Yo tuve a Carlota con su papá, que éramos pareja, o sea, y fue buscada además, entonces era como, bueno, wow, o sea, ustedes buscaron una bebé, sí. Claro, ahí si tú le haces como la lupa a la decisión, es que yo había perdido mi círculo familiar, entonces sí me daba ilusión hacer familia, a pesar de que era... Si me lo preguntas, yo no quisiera que Carlota tuviera bebés a los 22 años, pero creo que era un contexto completamente distinto. Pero bueno, no continué con Leo, o sea, con el papá de Carlota, con quien me llevo buenísimo, no tengo ningún cuento horrorífico que decir. Simplemente nos funcionamos como pareja y yo tenía mucha vida por delante, entonces yo no me iba a amargar en un matrimonio donde iba a ser infeliz toda mi vida porque tenía una hija. Claro. Yo decía, la joven soy yo de esta relación. Entonces yo decía, no, chao. Y a la relación de pareja. Pero bueno, eso nos ha hecho ser muy buenos compañeros en la crianza de Carlota. Además hicieron un viaje juntos, él con su pareja, tú con Boris. Sí, yo con mi esposo, exacto. Sí. Entonces, bueno, yo tenía como esas condiciones como que, wow, qué interesante o qué fenómeno tan particular esta persona, que a pesar de que tiene como estos comportamientos que no parecían ser la norma, menos una persona que estudió en el colegio donde yo estudié, etcétera, etcétera, pero sigue creando y sigue haciendo cosas. Entonces yo también creo que cuando alguien es inofensivo y si hay alguien joven empezando su carrera, este es el momento donde tú eres lo que llaman en inglés un underdog. Pasas por desapercibido, nadie tiene muchas expectativas con respecto a ti. Igual como yo usé eso, yo más que usar mi poder de influencia y de eso era, tú me subestimas, no sabes, qué bueno que me subestimes. ¿Por qué? Porque cuando la gente te subestima, tienes las expectativas aquí, yo sé que yo te voy a sorprender con lo que yo traiga, con la campaña que yo traiga, con el proyecto que yo te traiga, te das al loco, porque tú vas a llegar manejando tu casa. Yo me reuní con una niña de 22 años que, wow, va en un avión. Ya eso no lo tengo. Pero, o sea, no es que no tengan la misma capacidad de influencia, sino que ya, sí, yo sé que hay lugares donde yo represento una amenaza. Claro. O sea, hay una persona que puede tener miedo que no le den un proyecto porque estoy yo también convocada. Porque tú estás en una industria donde ahora, oye, si alguien abre su licitación para llevar una marca
y sabe que fue Verónica Ruiz del Viso, con su holding empresarial, la gente va a decir que habrá presentado. Es una Y realidad, lo la otro, reputación que se a su construye. vez, alguien que trabaja en mi equipo tiene una exigencia a veces más alta. ¿Por qué? Porque tú no trabajas para Verónica Ruiz del Viso. O sea, yo estoy esperando que tú ni te equivoques. Claro. Y a veces a mí me toca llamar a la gente que mira un poquito de compasión. O sea, tampoco fue un súper error. Te pusieron el color verde y ya lo estamos arreglando color azul. Bueno, pero es que cuando yo los contraté a ustedes es para que ni se me equivoquen ni un poquito. Y entonces, y ya no es a mí, es a un equipo de trabajo. Entonces yo he tenido que aprender eso. Esto que te estoy diciendo es producto de muchas terapias encima. Poner aquí Que es algo que tú siempre has contado, que tú haces terapia, todavía estás haciendo terapia, Sí. ¿no? Y tienes coach. Esto creo que también puede ser interesante para la gente, ¿no? Bueno, no, tengo terapia. No estás haciendo yo coaching. nunca he hecho coaching. ¿No? No. Yo pensé que tú te veías con Andreina Tencio. Andreina es una persona que estaba viviendo en Miami, Sí. una bella persona. Sí. Andre, en un momento particular, yo como que la fui a consultar, pero si te soy súper sincera y sin ofender a ningún coach, por supuesto, es que no sé si porque mi psicólogo me había acompañado desde hace tanto tiempo, ya yo no tenía que explicarle nada, porque mi psicólogo me empezó a ver que no ha sido always on, o sea, no siempre ha estado activa la terapia, sino que nos hemos dejado de ver 3 años y luego nos Te dan volvemos de a ver. alta los psicólogos a veces, por un Sí, momento y determinado. mi psicólogo es conductista cognitivo y me da de alta por su estilo de práctica. Pero, y yo siempre le echo broma cuando pasa mucho tiempo, le digo, bueno, previously, o sea, previamente, en la serie de Ruiz del Viso, ahora pasaron estas cosas, como para actualizarle el personaje, pero no sé, yo caí con la terapia gracias al profesor Pedro Navarro, que ya está jubilado, no da clase. Él era profesor en la Católica y yo participaba en muchas, era delegada del salón, obviamente con mi tema de mi personalidad. Entonces, claro, él vio que yo enterré a mi mamá, que pasaron los novenarios y yo ya fui a presentar parciales. Y él, y que esto estaba muy sospechoso. Y yo, Pero tú estudias 2 carreras, que eso no lo hablamos. Educación y Empezaste comunicación. estudiando educación y comunicación. Sí. Ajá, sí, me acuerdo. Y él veía como que, o sea, tú deberías estar en un duelo. Entonces, mi hermano menor se fue a vivir con mi papá, entonces quedé yo sola aquí. Yo siento que yo viví el proceso que ha vivido en las familias venezolanas a la inversa. Mis papás no estaban aquí, yo era la que estaba aquí. O sea, mi papá estaba afuera, mi familia es muy reducida. O sea, tengo una tía por parte de mamá y 2 tíos por parte de papá. Ya, 3 tíos. Y no todos tienen hijos. Entonces, es poco los primos también. Entonces, bueno, y mi familia también estaba enfrentando muchos temas porque la empresa que era de mi abuelo había sido intervenida acá y eso generó mucho conflicto. Mi abuelo murió de un infarto en el proceso de lidiar con toda esa situación, quedó muy debilitado de un dengue, o sea, la verdad más venezolana que te puedes imaginar. Entonces, bueno, era como que no había mucha gente disponible para echarme una mano, cosa que, bueno, me hizo como soy. A veces, obviamente, me pongo a pensar y si me pongo a tratar de imaginar a la Verónica chiquita, me da dolor, o sea, me da ganas de ir al pasado y abrazarle y que no, todo está bien, tú no estás tan solita como tú crees. Pero bueno, fue una etapa que fue dura y yo estaba como muy en negación. Yo no veía lo dura que era y menos mal que no estaba tan entusiasmada en sentarme a ver lo duro que era. Pero Pedro Navarro... Pero no te lo podías permitir, que yo a veces, dentro de las distintas historias que he podido contar a través de estos espacios que conduzco, me doy cuenta que hay gente que se puede permitir paralizarse y decir y hay gente que simplemente, oye, no le puedes dar espacio a eso porque No. tienes que buscar las maneras de seguir adelante, ¿no? Tal cual. Y Después está la terapia, después llega la terapia ahí en la Pedro vida. Navarro me dice, mira, esto no es tan normal, o sea, tú estás en un proceso exigente, o sea, si tú quieres pedir que haces un parcial la otra semana, puedes venir a hablar aquí en la escuela, porque él estaba como en la directiva de la escuela de comunicación. Y él me dijo, ¿por qué no te vas para el centro de ayuda al alumno? Porque en la Católica hay psicología y hay como unas prácticas profesionales de los psicólogos ahí. Y ahí conozco a Juan Carlos. Entonces imagínate, Juan Carlos me vio a las semanas que murió mi mamá y al sol de hoy mi hija tiene 15 años. Entonces, no sé si es por eso o sea, no es por menospreciar o André o algún coach, sino que para mí, y yo también, por mi personalidad, le di como un valor importante. Es que son cosas a su diferentes. formación. Son Sí. cosas diferentes porque la psicoterapia trabaja a profundidad en muchos otros aspectos y el coach de repente en algún punto de tu vida puede orientarte en una dirección sin avanzar. O sea, no tienes la preparación de un psicólogo, de un psicoterapeuta. Y cada quien
como que agarra lo que le funciona, es como el que cree en los signos que hablábamos hace rato. Así Si eso es. te ayuda a entender un poco más la personalidad, bueno, funciona. Bueno, y además mi psicólogo es buenísimo, al punto que a los que se lo he dado lo han viralizado. Entonces yo se lo di a Erika y le dije como que mira, no se lo vayas a dar Que a tuvo nadie. mucho que ver con el cambio de Erika a podcast y esa etapa Bueno, ya habla distinta. mucho de eso en su podcast, Sí. de que la terapia le ayudó mucho, Sí, sí. sí. Pero me dio risa porque yo le di el teléfono a Erika y le digo, bueno, pero vamos a usarlo comedidamente. Primero porque yo siento, y lo he hablado pocas veces con mi psicólogo, que él como se ha especializado mucho en hacedores, o sea, en doers, en personas que tienen como una exigencia de alto desempeño. Y yo se lo di y de repente como que nos fuimos a un viaje donde está una amiga de Erika y yo le estoy hablando, no, porque sabes que en terapia yo aprendí esto y que sí, claro, con tal persona. Y yo, ¿y qué? Mira, me salí de mi habitación y fui a la Erika Patricia. Compartiste el teléfono del psicólogo. Pero bueno, ya ahora es viral. Yo se lo daba a un montón de gente que ya está dando, no me importa. Antes creo que había más prejuicio Sí con lo eso. había, sí lo había, pero creo que ciertas generaciones y cambios en el mundo nos han ayudado a entender la importancia de trabajarnos, digamos, trabajar nuestra salud mental. Sí, sobre todo yo creo que para los emprendedores el manejo, hay como dos tipos de inteligencia, la inteligencia intelectual y las herramientas y el conocimiento técnico, y está algo que te hace crecer mucho y te ayuda a levantarte de los desafíos de la vida, que es la inteligencia emocional. Sí. Y la inteligencia emocional es como este tema no es conmigo, qué estará pasando en la vida del otro, aprender a tener compasión. Pero esto yo, o sea, ahorita es que lo manejo distinto. Yo ahora, por ejemplo, ahora que tengo un equipo de trabajo distinto, fresco, cuando decidí reinvertir de nuevo aquí en Venezuela, que además tú fuiste parte de ese proceso, en esa reunión en la que yo estoy, sale, por ejemplo, la gerente general de aquí y me dice, de Venezuela, y me dice, es que Vero, yo quisiera tener tu paciencia y manejar todo con preguntas abiertas y no sé qué. Yo le digo, bueno, eso es ahorita, quizás alguien que trabajó conmigo cuando yo tenía 23 años, por Dios, qué herramientas tenía yo para ser gerente a los 23. Claro. Las he ido construyendo, pero lo chévere de la revisión constante de la inteligencia emocional, porque ¿qué pasa? En el mundo de los profesionales, tú revisas mucho qué te falta por aprender. Tú dices, mira, me falta de finanzas y voy a un curso en el IESA de finanzas. O me falta de inteligencia artificial, déjame ver online qué curso de inteligencia artificial. Pero tú no agarras un día y te paras y dices, coño, creo que en verdad no estoy manejando bien mis emociones. ¿Qué herramientas? Esa parte a la gente le cuesta mucho verla. Y cuando la ves, probablemente viene después de algún tipo de conflictividad generado por ese mal manejo de las emociones. Mi crecimiento Sí. ha venido mucho a raíz de traumas. Claro, ocurre algo que tú dices, oye, yo de verdad como que esto no lo estoy manejando tan bien, pero Así es. no necesariamente lo ves desde el principio. Tú acabas de tocar una parte de la historia que yo creo que la podemos contar ahora un poquito más resumido, pero es interesante abordarla. Tú, después de Ojo Viral Marketing... Fundo Mashup, que es Fundas el Mashup. nombre de la fusión, fíjate, de esta gente que era ingeniera, que sabía medir y sabía hacer analytics, que yo necesitaba eso para que pudieran confiar en nosotros más jóvenes haciendo creatividad, y se hizo un mashup. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque un mashup es cuando en la música, que yo voy mucho a la música, un mashup es cuando una canción no la cambias, o sea, no es que le dejas cambiar la letra, sino que de repente suena un poquito de esta y se mezcla con la otra como es. Entonces eso es lo que yo estaba haciendo, trayendo como la parte de números a la parte creativa y haciendo un mashup. Y así nace, bueno, yo y los que estaban conmigo en equipo, no lo hice yo sola. Claro, una empresa que además fue longeva, digamos, duró mucho tiempo. ¿Cuántos años en total? Sí, más de 13 años. Más de 13 años, y tuvo operaciones en varios países de Latinoamérica también, incluso Sí, en Estados Unidos. tuve la fortuna de que pudiéramos abrir Colombia en equipo, obviamente lo hicimos, luego proyectos en Miami, luego tuvimos proyectos en Centroamérica, un proyecto que yo licité de una persona que conocimos en Panamá. En fin, o sea, tuvimos esa experiencia, y cuando tengo esa experiencia que se acerca al 2017, que es una época muy dura de protestas, ya habíamos Sí. pasado Venezuela, el la contexto salida. estaba durísimo. Exacto, entonces cuando viene esa época, lo que yo recuerdo era un día que queríamos comprar unas computadoras y acá no había computadoras porque como no es como la realidad hoy del 2024, sino que bueno, tenías que ver cómo la traías y era como súper complicadísimo y entonces yo decía, wow, o sea, qué difícil esto. Y lo otro era que lo que nos pagaban nuestros clientes en bolívares se evaluaba tan rápido
que no podíamos sentarnos con alguien y hacerle un plan de carrera. Entonces yo me frustraba mucho, como que veía a todo el mundo, bueno, me voy para Chile. Entonces, ay, Vero, quiero hablar contigo un momentico. Todos nuestros amigos y en la personas en común se oficina. estaban yendo. Y yo, bueno, que ya yo sabía, cuando me escribían por WhatsApp, mira, quiero hablar contigo un momentico, yo decía, ¿a dónde te vas? Entonces, bueno, me salió una oportunidad en Brasil, me salió una oportunidad en no sé dónde. Entonces yo decía, wow, yo pero me preguntaba mucho, como mi conocimiento de la comunicación y mis prácticas en una etapa tan importante de mi vida se van a concentrar todas en manejo de crisis, resolución de conflictos y ver cómo hago con los recursos escasos que tengo. Está chévere, eso te da unas herramientas importantísimas, pero yo también quiero aprender de un cliente que quiere implementar una tecnología y lo puede hacer. Entonces, ahí tomé una decisión primero de formación. Yo sentía, no necesariamente era así, lo que pasa es que las mujeres a veces sentimos que necesitamos como explicarnos demasiado en el mundo y tener como unas credenciales que no. Yo leí un libro que habla sobre, se llama Broad Influence, que hablaba sobre la escritora estudió a la gente que trabajó en la Casa Blanca con Obama, entonces a las mujeres y a los hombres. Y decía que las mujeres estaban súper preparadas, o sea, tenían una carrera altísima. Y ponte, tú vas a una reunión en la Casa Blanca sobre un tema. El tema hoy en la Casa Blanca es, no sé, la guerra de no sé qué. Y como es la Casa Blanca, llegaban todos esperando a que, no sé, llegara el presidente o el vicepresidente o el alto comando de decisión. Y de repente pasaba algo y tenían que cambiar el tema de la reunión. Mira, sé que la reunión era para hablar de la guerra, pero es que tenemos una gente, no sé, acaba de haber un tiroteo no sé dónde. Y las mujeres súper preparadas, como ellas se preparaban súper ultra para cada reunión, se quedaban calladas en la reunión y los hombres no les importaba cambiar de tema. A las mujeres sí, porque era como, no me preparé para esta reunión, yo me preparé para la de la guerra, entonces mejor no opino. Pero bueno, usted está ahí donde está porque puede opinar. Pero era como, no me puedo equivocar en la Casa Blanca. Mientras que, bueno, ¿qué pasa con equivocarse? Bueno, es que no me puedo equivocar, porque si somos 3 en la mesa, la próxima, o sea, no necesariamente. Entonces, esas condiciones sociales que no tienen que irse en el feminismo de nada ahorita, sí, panfletario, digamos, nada radical, panfletario, pero es una realidad. Yo lo sé porque a mí me ha tocado todo el tiempo explicar por qué hago lo que hago, porque entonces me dicen, claro, es que claro, tú te asociaste porque es que no sabes de número. Y es como, o sea, bueno, no, pero si te hace más feliz creerte eso, sí. O sea, como que, y además también no en estos años. O clasificarte como tú eres la creativa y este es el que maneja la empresa, ¿no? Sí, Creer también. Y también tú te lo crees. O sea, Ah. yo creo que al final mucha de la transformación inclusive tiene que partir de nuestro propio entendimiento del género. Y de que, bueno, que ya las oportunidades están dadas, que hay cosas que han cambiado. Yo veo amigos que han madurado mucho su propia noción de la mujer a lo largo de los años. A todos nos ha tocado revisarlo. En el 2024 no es nada que ver con el 2009 que yo empecé. Claro. Pero bueno, pónganse en contexto. Pero me estabas contando que entonces en ese contexto del 2017, tú en esa necesidad de alguna manera de demostrar o de ponerte algunas credenciales, querías salir y querías... Y dije, bueno, lo primero es hacer un curso afuera, en una universidad afuera, para poder explicar quién soy. Que eso también es muy duro de los procesos migratorios, la pérdida de identidad. Sí. Que le pasa a Y además tanto que yo hombres como mujeres sé... del mismo modo en sentido contrario. Yo sé que para ti ese proceso fue particularmente especial, no como mucha gente que era como, estoy huyendo de una situación. Tú tenías éxito en Venezuela y no necesariamente querías irte. No, yo no quería cerrar acá. Yo No quería querías. que esto continuara. Y de hecho así Continuó, fue. sí. Cuando tú te vas a Miami y empezaste a abrirte oportunidades allá, tú mantenías las operaciones en la medida de lo posible en Venezuela. Este espacio llega a ti gracias a Mercantil Banco. Ahora con su servicio envío de divisas por el portal de pagos, estarás más cerca de tus familiares y amigos en Venezuela. Es rápido, fácil y sencillo. Los fondos son recibidos en una cuenta mercantil en bolívares. Recuerda, no es necesario ser cliente mercantil para enviar dinero, pero sí para recibirlo. Obtén más información ingresando en su portal mercantilbanco.com. Quiero hablarte del consorcio MediSolutions, un grupo de empresas que ofrecen una serie de productos de vanguardia para el sector salud. Desde hace 17 años desarrollamos, comercializamos, distribuimos y almacenamos productos de salud para Venezuela e Iberoamérica, contando con certificaciones como ISO 9001 y Great Place to Work.
Para más información, ingresa en www.grupomedisolutions.com. Avior Airlines te invita a volar a sus nuevos destinos, Puerto Ayacucho en Venezuela y Bogotá en Colombia, además de sus ciudades de siempre. Encuentra más información en www.aviorair.com y recuerda que en Avior Airlines llevamos tus sueños a nuevos destinos. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles, creerás en los sueños. Ya en ese momento, Vero, tú habías construido un camino en Miami. Sí. Y tenías clientes internacionales. Pero recuerdo perfectamente algo que hoy día lo podemos ver más seguido, pero no era tan evidente que gente de la diáspora decidiera, por ejemplo, en una oportunidad como la que tú tenías de salir de ese proyecto, de llegar a un acuerdo económico con tu antiguo socio. Por supuesto, sales tú de la agencia y quedas tú como con una posibilidad de reinvertir o no en el país. Y tú en ese momento dijiste, yo sí voy a seguir con mis operaciones en Venezuela, voy a trabajar con personal venezolano. Entonces, para alguna gente puede ser obvio, bueno, es venezolana, le va bien, va a recuperar, es su empresa, pero cuando ya tienes un camino internacional, no hay algo como también de compromiso con tu país, con tu gente, detrás de una decisión como esa. Sí, bueno, primero porque me dolía mucho, o sea, yo nunca fue planificado como no tener un vínculo de trabajo, de agregar valor con Venezuela. Además, tú me conoces, yo no, lo de mi empresa era una de las cosas que yo hacía, pero yo siempre participé en muchas cosas, en organizaciones sin fines de lucro, en temas universitarios. O sea, bueno, tú mejor testigo que nada que lo has visto en muchísimas aristas, o sea, para mí el trabajo era una de las vías y la otra era cómo ser útil a una. Así conocí yo a Michael. Michael tenía una fundación que se llama Paz con Todo y por Paz con Todo nos hicimos amigos. Claro. Porque bueno, yo solía trabajar en proyectos artísticos, etcétera. Entonces bueno, para mí era un golpe muy fuerte el tema de repente esto se rompe. Y yo lo que dije, no se rompe, por Dios. O sea, una cosa es las decisiones que tomé mal y poco acertadas en el manejo de mis relaciones societarias. Y otra cosa es que me quiten el pasaporte y deje de ser venezolana. O sea, son dos cuentos distintos. Y entonces yo dije, no tengo que pedirle permiso a nadie para ir a mi país. Lo que sí tenía que enfrentar era sentir que de alguna manera mi proyecto había cambiado o en la toma de decisiones muchas veces yo fallé, etcétera. Entonces, nada, lo que yo dije fue, voy a ver cómo reconecto. Y ni siquiera pensé, voy a hacer otra agencia. No sé, yo me acuerdo una vez que yo estaba como escribiendo, porque se estaba terminando el 2020, era llegada el 2021, y estaba como escribiendo sobre mi año y que lo difícil que había sido para mí. Además, bueno, imagínate, había sido un año muy exigente en ese sentido para mí, y que yo estoy escribiendo como que, bueno, como sobre lo que yo pensaba que había pasado y mi interpretación de las cosas. Y una de las cosas que yo escribí es: no quiero hacer nada desde la rabia. Y yo lo subrayé. Porque yo he visto gente hacer cosas de la rabia y no sale bien. No sale bien porque no estás, o sea, no estás decidiendo normal. Es como decidir con hambre, decidir cansado. Decidir con rabia es una emoción que yo no sé si quiero que me diga invierte $100,000 con rabia, ¿no? O sea, claro. Los puedes ver esfumarse tan rápido como la emoción. Entonces yo lo que hice fue como que ese papelito lo corté y lo pegué en donde yo trabajaba, en el cosito de la laptop. Y yo decía, ninguna decisión va a ser desde la rabia. Ninguno puede ser, porque yo no he hecho nada desde ahí. Nunca, en ningún momento. O sea, yo no había creado ni mi revista desde ahí, ni por más brava que estuviera con el Dios de que se llevó mi mamá. No fue que yo lo creé desde la rabia. Esta compañía tampoco. La decisión de irme tampoco fue desde la rabia. Entonces, y sabes que yo diría que lo que yo he visto después de esta etapa tan difícil,
ha sido un crecimiento exponencial como la vida hoy día. Me interesa, porque me cuesta verlo desde afuera. Porque todavía no lo estás mirando, ¿no? No, bueno, como Pero en la Verónica mujer, en la Verónica empresaria asumida como tal, ya no es como esta muchacha que es creativa y que hace proyectos espectaculares. Es como un asumir el front de tus compañías, crear tus equipos desde tu criterio muy personal. Así. Y además juntar a personas que estén en una sintonía parecida a la tuya. Y que eso lo puedas además acompañar de un equilibrio que yo sé que a los doers nos cuesta más entre lo que hago por mi trabajo, que es como esa prioridad, pero también lo que hago por mi familia, cómo puedo yo... Bueno, pero es que imagínate. O sea, esto yo nunca lo he hecho en ningún lado, pero muchas de las cosas que he dicho aquí, pero... Álvaro, yo cuando trabajaba con Colombia, yo no tenía tarjeta de crédito, porque nunca me había como preocupado por tener una tarjeta de crédito. O sea, yo ahorita lo pienso y me parece insólito. Y yo me acuerdo que todo esto es información que maneja las demás personas. O sea, entonces, claro, y también yo me ponía de última. O sea, yo tengo que ir a Pepsi, y si yo tengo que ir al dentista, no, porque tengo que ir a ver a este cliente. Claro. Entonces también en este proceso que yo digo, me tenía que pasar. O sea, alguien me tenía que dar esta jamaqueada para poder ir al otro nivel, no más alto, pero aprender algo y destapar otra cosa. Fue también, ¿cuál es mi relación conmigo? O sea, ¿por qué yo permití estas cosas? O ¿por qué me tengo que sentir tan mal de que en la mitad de la tarde yo vaya a la peluquería, por Dios? O sea, ¿por qué me tengo que sentir tan mal? ¿Por qué tengo que ser hipster impuesto? Porque no me tengo tiempo de atenderme a mí. Porque... Ahí fue cuando te pusiste rubia, tu época rubia. No, eso fue antes. Fue antes. Porque bueno, eso es Miami all the way. O sea, en Miami, pre-pandemia, estaba súper el boom de los influencers y tal. Y entonces, bueno, yo quería hacer como un refrescamiento de imagen. Y creo que me dejé influenciar por Miami, que todo el mundo es rubio, pero rubio. Pero bueno, fíjate, al entender un poco, o sea, todo eso, era yo la que decidía no atenderme, la que decidía no tener tarjeta de crédito, y entonces después estar viendo cómo lo resolvía, entonces claro, al venir todo este cambio tan desafiante en mi vida, fue como verme mucho a mí. Entonces yo, bueno, ¿qué cosas sacrificaba yo? Porque claro, cuando tú ves que de repente algo que construiste por 13 años se puede negociar en una reunión como si no lo sudaste, no lo trabajaste. Sí. Y una de las cosas que yo vi de ese momento es, bueno, si esto se puede acabar, esto del trabajo se acaba tan rápido en una conversación de media hora, pero no me regresa jamás las horas que yo no estuve con Carlota, que son las más importantes. No me regresa. Entonces yo dije, ¿qué? No. O sea, más nunca. Y poniendo a quién por delante de mí. No más. Y entonces ahí yo decido, bueno, el trabajo tiene que ser un vehículo para la felicidad. Lo que pasa es que por mi historia familiar, eso no era para mí tan evidente. Entonces, bueno, empiezo yo a tener como estos hallazgos y yo misma llegaba como que pero a través de unos momentos pero yo siempre creo que yo tengo una protección increíble, que yo a veces digo, ¿será mi mamá? ¿Serán mis abuelos? O sea, ¿qué será esa protección? Porque yo también soy la Verónica afortunada, que va a una fiesta de Navidad aburrida y se sentó al lado del señor Cisneros. Claro. Y entonces, bueno, en el 2020, aunque la situación era súper difícil para todos, a mí me fue demasiado bien en la pandemia, pero contigo demasiado bien es porque ahí tú creaste el bootcamp, que se convirtió en un fenómeno educativo que todo el mundo, yo no sé cuántos estudiantes en total lograste reunir. 10.000 estudiantes. Y podemos hablar de la facturación de lo que fue ese proyecto. Ahorita son 35.000, que tú cuando ves 35.000 estudiantes. Lo sé. ¿Y te gusta hablar del tema números, de lo que representó para...? A mí sí, porque imagínate a alguien que ni siquiera se había preocupado por tener una tarjeta de crédito, que en plena pandemia lograron $1 millón de facturación por dar clases. O sea, me pareció una locura. Y ahí fue cuando yo me armé de valor. Y yo, en ese proceso, lo que yo dije fue, bueno, mira, yo tengo ya mi propio capital para volver a hacer otra cosa. O sea, si lo que se hace falta, una de las cosas que hace falta para montar empresas y negocios es dinero, lo acabo de hacer.
y hubo gente que me dijo, pero ya tienes, cómprate una casa, cambia el carro. Me importa 3 pepinos, yo lo que quiero es hacer patrimonio, estoy en una etapa productiva, de cuánta gente no he visto yo en Miami comprarse una super casa y luego no le va tan bien, y más bien es un estrés demasiado grande. Yo dije, bueno, todavía estoy en una etapa súper productiva y preferí poner ese dinero a producir, porque cuando tú lo gastas en un inmueble, que era como la decisión, tú vives en el inmueble. Claro. Entonces, Y ya es un pasivo porque ya tú estás manteniendo, digamos. sí, ya, tú vives ahí, eso Tú no vives produce ahí. ni $1. Exacto. Lo que hace es comer más. Entonces, bueno, yo lo que dije fue, bueno, tengo este capital y decido montar un conglomerado de empresas que generen solución a los retos de mercadeo moderno, que fue lo Working que... on Solution. que es Working on Solutions, porque yo quería que todo el mundo sepa ahí que uno tiene que ser útil, que está trabajando para crear soluciones para los demás. Y creamos Team Remoto y Amarillo. Y Team Remoto es más consulting y proyectos in and out, y Amarillo es más es una agencia full service, o sea, que hace todas las áreas de los puntos de contacto del consumidor con sus marcas o con los proyectos, con mucha experiencia obviamente en el área digital, que es por lo que yo me he desarrollado por tantos años. He tenido la fortuna de hacer estrategias digitales para portafolios espectaculares, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una multilateral, hasta Universal Studios Los Parques en Orlando, o Bancolombia, que es uno de los grupos bancarios, que es una empresa a la que yo más respeto y admiro, porque bueno, es el banco con mayor transacciones país de Colombia y es una empresa que cotiza en la bolsa. Entonces, bueno, estas empresas me han dado una formación corporativa muy valiosa, porque yo veo cómo llevan sus procesos, cómo gestionan sus equipos, y me han servido de inspiración para trasladar ese conocimiento, y a la vez yo soy útil para ellos por esa sensibilidad hacia la gente. Al final yo creo que la razón por la que mi crecimiento se da es porque yo digo, bueno, la gente necesita esto, ¿qué tal si buscamos esto? O mira este punto de algo que está sucediendo que la marca quizás no lo ve y tú lo puedes capitalizar. Entonces, bueno, yo no tenía ningún rollo de reinventarme y empezar otra vez. No, porque sentía que no es que empezaba de cero, ya yo tenía una reputación construida, un portafolio de casos de éxito bellísimos, pero también de horas de vuelo con turbulencia y casos que no fueron tan buenos, que te dan aprendizajes para poder corregir, porque también lo que no sale bien es importante para la experiencia. Yo creo que aunque Amarillo ya tiene 4 años. Menos. Sí. Tiene 2. Oficialmente, recibiendo cliente, va a cumplir 2. 2 años. Ahora es que falta por contar de esta historia. O sea, creo que más adelante vamos a poder hacer un podcast sobre lo que ha significado esa nueva etapa en la vida de Vero Ruiz del Viso. Pero siento que hemos hecho un recorrido sobre una historia que, como ya decía al principio, no solamente me encanta haber tenido el privilegio de ver a través del tiempo, sino que Sí, me genera muy orgullo. La gente no lo sabe, pero Álvaro fue una de las personas que me llamó y me dijo, vente aquí, porque claro, post pandemia y en pandemia se entendió mucho el valor de lo digital, que era mi área de experticia. Entonces tú me llamaste y me dijiste, o sea, el que tú estés afuera es una fuga de talento importante. Yo quería aprovechar el podcast, lo tenía pensado, agradecerte, porque si tú no me das ese empuje en un momento que quizás no todo el mundo comprende cómo era mi línea de pensamiento en el día. Yo estaba en la mañana feliz porque con los bootcampers me estaba yendo increíble, pero capaz en el almuerzo me ponía un poquito triste por lo que estaba pasando y dudaba de mí. Y tú, que estabas viendo todo lo que estaba pasando con el bootcamp, que además conoces mi historia completa, me dijiste, es una pérdida que tú que no dejes de estar aquí en Venezuela. Y yo decía, pero una pérdida, ¿en qué sentido? A mí nadie me va a extrañar, todo el mundo es indispensable. Y tú me dijiste, no, pero bueno, puedes aportar muchísimo. No es que la vida se va a parar porque no estés, pero créetelo que hay algo que tú puedes aportar. Y esa conversación contigo, que fue mucho más larga que esto, como a las 2 de la mañana, por cierto. Sí, me motivó mucho a decir, ¿sabes qué? Sí, voy a reinvertir en mi país. Y tomé una decisión que era medio traumático, porque además la primera vez que vine, que además después de la pandemia y del proceso de no poder salir por mi cambio de estatus migratorio, cuando yo aterrizo aquí yo me pongo a llorar, porque digo, wow, o sea, es un lugar donde han pasado tantas cosas, desde que se murió mi mamá hasta que creé cosas maravillosas, pero también luego me tuve que despedir de un proyecto y ahora estoy llegando a crear otros. Wow, es tanto y yo me imagino que yo soy una de las miles de millones venezolanos que le pasa eso, que habrán perdido un familiar y no habían podido venir ni a despedirse porque, bueno, quizás no pudieron. O sea, cuando tú llegas acá hay un componente
emocional tan grande. Y bueno, la primera persona que me recibió fuiste tú, o sea... Sí, verdad. Y además viniste con el suéter de amarillo puesto. Sí. Es como una forma de reafirmar, bueno, ahora estamos apostando a esto. Y yo elegí amarillo porque era un color vibrante. Yo no Y además quería por la canción hacerlo... de Cerati. Exacto, yo no la quería, el amor amarillo, pero yo no quería hacerlo ni desde la rabia, ni desde la tristeza, sino desde la fuerza, que las ideas son tan poderosas, que si nosotros respetáramos y viéramos con respeto nuestras propias ideas, hay un fenómeno de prosperidad y multiplicador tan grande ahí, y por eso es que yo quería que fuera un lugar vibrante. Va a ser un lugar que va a tener, me imagino yo, aciertos y desaciertos, gente que saldrá feliz, gente que le será más retador estar ahí o lo que sea, pero lo que sí estoy segura es que que soy una persona que va a recoger todo lo que he aprendido y que espero seguir aprendiendo en este proceso y participar en esta reconstrucción que necesita el país, evidentemente. Te voy a invitar un vino. Te voy a invitar este vino frisante de pomar. Ah, muy bien, me gusta. Para celebrar el camino. Y bueno, un poco también celebrar el privilegio que siento de haber sido testigo de esta historia. Yo creo que, como ya lo decía hace un momento, salud. Salud. Salud, my friend. Todavía queda mucho que contar de tu historia empresarial y mucho que puedes aportar como venezolana, como una mujer venezolana que está haciendo las cosas de una forma distinta, creativa, disruptiva, pero a la vez generando muchísimo valor para los venezolanos e inspiras a mucha gente. Hay una pregunta con la que yo suelo cerrar el podcast y además la vi, la debí haber visto para saber. para que te prepararas. Y es, tú sabes que los 16 años para mí marcaron una etapa muy importante en la vida porque definieron muchos de mis intereses, de mi propósito de vida, de la forma en la que yo me estaba proyectando hacia el mundo, ¿no? Tú lo puedes poner a los 16 años o lo puedes poner en la edad que tú quieres. Puede ser los 20, que sé que fue una edad importante para ti. Pero si tú pudieras ver a esa Verónica que tenía 16 o a esa edad anterior que tú escojas ahora mismo, ¿qué le dirías sobre lo que pasó en el camino? Qué loco el número, porque mi hija está dando su vuelta al sol número 16 este año. ¿Qué le diría voy a pensarlo en Carlota, que tiene 16? Lo primero es, la empatía es un superpoder, no es que nadie te la quite nunca. Todo llega a ti por alguna razón y capaz la razón es enseñarte. Todo el mundo es un maestro, nadie es un enemigo. Hay maestros más duros y maestros más suaves, pero todo el mundo es un maestro. Y si no es divertido, no pierdas el tiempo ahí. Salud, my friend. Salud. Gracias por venir. Me encantó conversar contigo. Igual, friend. Vero Ruiz del Viso. Este fue el camino de Vero Ruiz del Viso. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center.